Dios le bendiga, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de este subprograma. Servicio en vivo, totalmente desde Casa de Oración Silmar, como cada sábado nuestro estudio bíblico. Pensé que estábamos enremedando el alma, pero este día no lo tenemos, así que las disculpas del caso. Bueno, hemos estado iniciando a partir del jueves una jornada de oración por el pueblo de Israel. Nos tomamos unos 5 o 10 minutos para meditar en lo que la palabra del Señor nos promete, en la que la palabra del Señor nos exhorta a orar por la paz de Israel, por la paz en Jerusalén. En esta semana, a partir del lunes, por cuestiones políticas, el pueblo de Israel se vio afectado por una serie de bombardeos de determinadas organizaciones que radican en la zona de la Franja de Gaza, Palestina, y se activaron automáticamente las defensas del pueblo de Israel. Independientemente los motivos, independientemente de las circunstancias, es nuestra obligación como creyentes, como hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios, orar e interceder en oración por la paz en Jerusalén, por la paz de Israel. Movidos por esa exhortación que nos hace también el rey David a través del Salmo 122, el cual vamos a proceder a leer en este momento, vamos a tomarnos un tiempito antes de iniciar este servicio para orar por la paz de Israel. Recordémonos que hay una promesa de Dios. Allá en Génesis 12:3, capítulo 12, verso 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicieren, maldeciré. Esa es una promesa que Dios hace para todos aquellos que velan, oran por la paz de Jerusalén y la paz en Israel. Así que leemos el Salmo y entramos en oración. Salmo 122. Es un salmo corto, por cierto. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron desde tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén no se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel para hablar el nombre de Jehová. El verso 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, porque amor de mis hermanos y mis compañeros, diré, por la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Venimos en oración en este momento. Amadísimo Padre, Rey Celestial, a esta hora que disponemos en nuestro corazón rendirte un culto, Señor, con alabanza, con oración, con adoración a ti, que eres el único digno de recibirla. Queremos buscar tu rostro en oración para elevar una oración de intercesión, Señor, por la paz de Jerusalén. No sin antes reconocer, Padre, que te fallamos a cada instante de nuestra vida, que te fallamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y aquellos, Señor, que por omisión dejamos, pero también nos consuela, nos exhorta, nos anima el saber que nueva es cada mañana tu misericordia. Tu palabra así nos lo enseña. Así que, Padre, movidos por esa misericordia esta tarde, queremos apelar para ser acepto ante tus ojos, buscar tu rostro libremente en oración, sin ser señalados ni acusados por el enemigo. Venimos esta tarde, Señor, confiando en que nuestra oración subirá a tu presencia como el olor fragante del incienso quemado allá en la hoguera del holocausto. Queremos interceder en oración por ese pueblo, Señor, que un día tú, desde la eternidad y para la eternidad, decidiste, según tus propósitos y tu voluntad, escoger a la descendencia de Abraham para formar y hacer de ellos una gran nación.
el cual iban a ser benditas todas las naciones del mundo a través de él. Señor, te damos las gracias por esa elección que tomaste un día. Queremos, Padre, bendecir a ese pueblo. Queremos, Señor, pedirte porque la paz pueda reinar dentro de los muros de Jerusalén, pueda reinar dentro del país que ahora se conoce como Israel. Señor, te pedimos por cada uno de los judíos alrededor del mundo, para que, Señor, les puedas proteger, para que ángeles acampen a su alrededor. Te pedimos por esa ciudad, por Jerusalén, la ciudad santa, Señor, te pedimos para que tú la pongas en el hueco de tu mano y que ángeles estén acampando a su alrededor para que ningún dardo del enemigo pueda penetrar, Señor, y afectar a las familias allí reunidas. Señor, te pedimos por los gobiernos, te pedimos por su primer ministro, para que le guíes, para que le ilumines, Señor, a tomar las decisiones sabias que conlleven a la protección de tu pueblo. Te pedimos por el ejército, por cada uno de los miembros del ejército israelí, Señor, para que le des la valentía, para que le des la confianza y la dependencia de ti. Padre, por esos pueblos y esas ciudades que están siendo víctimas, la ciudad de Palestina, Señor, por cada morador, independientemente de su nacionalidad, Señor, te pedimos por los niños allí afectados, por los hogares, Señor, que están siendo destruidos con esta serie de bombardeos. Te pedimos, Señor, por los que se han quedado damnificados, Padre, para que puedas tú proveerles, para que las naciones, lejos de criticar, puedan unirse, Señor, a ayudar tanto a palestinos como a israelíes. Señor, te pedimos por esa paz, te pedimos por los países que no están de acuerdo, Señor, y que han venido a través de la historia, no solamente la historia humana, sino también la historia bíblica, Señor, siendo enemigos, adoptando un patrón de conducta, Señor, de enemistad con tu pueblo. Y como bien lo decía el primer ministro en uno de los discursos esta semana, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de toda la adversidad, el pueblo judío, el pueblo israelí se mantiene, Señor, a través de la historia, sobreviviendo, Señor, al cautiverio en Egipto, sobreviviendo, Señor, al imperio griego, sobreviviendo, Señor, a Alejandro Magno, sobreviviendo, Señor, a las conquistas del imperio romano, sobreviviendo, Señor, ya en nuestra era, al cautiverio y al holocausto implementado por el gobierno nazi de Hitler, Señor. Ha sobrevivido, Padre, y aún a pesar de apenas escasos días de haberles otorgado por decreto, Señor, y resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, allá en el 14 de mayo de 1948, el reconocimiento legal, Señor, como Estado, como Estado real, legalmente constituido y aceptado. Señor, a 6 días de su instauración, también enemigos del pueblo se unieron para atacarlo. Poderosamente, Señor, interveniste cuidándolo, Señor, aún a pesar de no tener un ejército establecido, no tener armas sofisticadas, Señor, pudieron sobrevivir a 6 días de guerra. Porque tú lo guiaste, tú lo guardaste, tú mandaste esos ángeles a pelear. Ahora sabemos, Señor, que esta situación también tiene cumplimiento dentro de las profecías bíblicas. Por lo cual, Señor, te rogamos, les protejas, les cuides. También nos des a nosotros como iglesia, como pueblo adherido, Señor, como un olivo injertado en ese olivo que tú has escogido, Señor. Ahora como iglesia nos has hecho partícipe de esa bendición. Te suplicamos, Señor, que ahora que estamos a puertas de recibir esa pronta venida de tu Hijo, esa segunda venida de tu Hijo, Señor, a implementar, Señor, ese reino milenial, te pedimos, Señor, que a tu iglesia, a los creyentes, aquellos que hemos sido formados, Señor, por los judíos que han creído y por los gentiles que hemos recibido a tu Hijo amado Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos reconocido su sacrificio en la cruz del Calvario para poder tener el perdón de nuestros pecados y ahora poder dirigirnos a ti buscando tu rostro libremente sin necesidad de ningún intermediario. Señor, y hemos confiado en que cuando partamos de esta tierra, iremos directamente a tu presencia, Señor, por tu inmensa misericordia y por tu gracia.
no por méritos que hayamos hecho, Señor, no por actividades, no por acciones, no por el cumplimiento de la ley en sí, sino por el creer, Señor, por depositar nuestra fe en Él, y que esa fe y ese amor nos va a producir a nosotros esos cambios dignos de arrepentimiento, el cual conlleva el cumplimiento de la ley. No a través de la ley, sino a través del sacrificio de tu Hijo, y como resultados el cumplimiento de la ley en Él. Y ahora nosotros, motivados en agradecimiento, Señor, hacemos el propósito de enmendar nuestra antigua manera de vivir. Sí, Señor. Elevamos una oración también, Señor, por las víctimas, a donde quiera que se encuentren. Elevamos una oración, Señor, por aquellos que están pasando ese tormento de sus familiares que se encuentran allí, independientemente de su procedencia, independientemente de su nacionalidad, Señor. Guárdales, fortaléceles a través de tu Espíritu Santo, Señor, que puedan encontrar consuelo a través de tu palabra. Señor, quédate con nosotros. Hemos orado en acción de gracias, confiados, Señor, que nuestra oración ha llegado hasta el trono de la gracia. En tu nombre lo hemos hecho y en acción de gracias. Amén y amén. Mi amado hermano, nos quedamos un momentito con un par de alabanzas. Regresamos con la meditación esta noche. Terminamos de estudiar el libro de Josué en el capítulo 24 con la meditación titulada Renovación del Pacto. Una renovación del pacto en el capítulo 24, verso 14 y 15. Vamos a estudiar verso por verso. Recuerde que esa es la mecánica que como Casa de Oración Silvar hemos establecido. El estudio de la palabra del Señor, verso a verso, bajo las premisas del contexto, la observación, el discernimiento y la aplicación práctica de lo que leemos a nuestro diario vivir. No nos cambie, regresamos en unos momentos. Sin más preámbulos, sin más anuncios, me gustaría que me acompañe al libro de Josué en el capítulo 24, allá al final del libro. El libro de Josué consta de 24 capítulos y hemos estado estudiando capítulo a capítulo, verso por verso, durante estos, creo que nos hemos llamado aproximadamente como 6 meses estudiando este libro. Y ha sido muy edificante. Capítulo 24, verso del 14 y 15. Vamos a estudiar desde el primero hasta el último versículo, pero para cuestión de introducción, para que podamos ver hacia dónde nos lleva este estudio esta tarde, vamos a estudiar el verso 14 y 15. Si tiene lista su Biblia, por favor, me deja una manita levantada o hágamelo indicar ahí en el chat para poder estemos juntos en la lectura. Le invito a que mantenga su Biblia, mantenga un cuaderno y un bolígrafo para anotar algo que el Señor le pueda hablar a través de este inútil siervo de Él, a través de esta meditación. El Señor le puede hablar, pero para ello es indispensable que usted venga con una disposición a escuchar de Dios, a escuchar la palabra de Dios. A escuchar la palabra de Dios. Asumiría que ya usted tiene lista su Biblia y encontró el libro de Josué en su capítulo 24, versos 14 y 15. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amadísimo, buen Señor, te damos las gracias por esta porción de tu bella palabra. Señor, aunque es un libro histórico, es un libro que nos narra la travesía, Señor, de ese pueblo, luego de salir de Egipto, la travesía y la hazaña de este pueblo, Señor, sin tener la experiencia de conquistar esa tierra prometida, guiado por su líder Josué, Señor, en cuya patrones de conducta también nos vemos nosotros reflejados, Señor.
donde en determinado momento de nuestra vida no atendemos a las instrucciones tuyas y te damos la espalda, Señor. Y nos vamos tras otros dioses, ahora, Señor, llamado trabajo, familia, tecnología, cualesquiera que sea, Señor. Llénanos, Señor, de tu presencia. Háblanos tan fuerte esta tarde que podamos poner por obra lo que aprendamos en el estudio de este capítulo, Señor, como lo hemos hecho en los capítulos anteriores. Quédate con nosotros, y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que oramos en acción de gracias. Amén y amén. Mi amado hermano, yo quiero que me ponga por favor doble atención, porque con este capítulo, con este estudio, vamos a terminar prácticamente lo que es el estudio al libro de Josué. Recordemos, vamos a hacer un análisis retrospectivo de todo lo que hemos aprendido durante estos aproximadamente 6 meses que tenemos de estar estudiando este libro. Allí en el capítulo 1 acaba de morir Moisés y hay un relevo generacional, hay un relevo en el liderazgo del pueblo judío, y luego de que Moisés muere, Dios habla a Josué. Acordémonos que Josué había sido educado, había sido guiado, había sido discipulado bajo los pies de Moisés. En cuanto Moisés subió allá al monte Sinaí a traer las tablas de la ley, Josué lo estaba esperando, quizás no abajo, pero sí a medio camino de donde él se encontraba. Era un discípulo fiel, era un siervo fiel. A lo que Dios le indicaba a Moisés, él se mantenía. Y cuando llegó el momento de hacer ese relevo en el liderazgo de la conducción del pueblo de Israel hacia la conquista de esa tierra prometida, Dios puso sus ojos en Josué y a través de Moisés habló y le dio las instrucciones. En el capítulo 1 vemos cómo ya directamente Dios ya no habla a Moisés, porque ya Moisés pasó a su presencia, pero ahora Dios se dirige directamente a Josué y le dice: Josué, tú te encargarás ahora de pasar y de guiar a este pueblo a la conquista de esta tierra que yo prometí a sus padres. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y le da las instrucciones. En el Josué 1:8 le dice: ese libro que tienes en tus manos, medita en él de día y de noche. Era la ley, era la tabla, eran los mandamientos escritos y transcritos, se puede decir, ya en los pergaminos. Medita en él de noche y de día para que te vaya bien. Y le asegura y le vuelve a insistir que como estuvo con Moisés, estará con él. ¿Por qué lo haría Dios? Porque sabía que era tremendo reto el que venía para Josué, y por lo tanto Josué era un novato en la conducción, en el liderazgo. Él había estado como segundo, pero ahora le toca a él tomar las riendas de la conducción a la conquista de esta tierra prometida. Y por lógica es obvio de que iba a tener ciertas inseguridades. No dudas en la protección de Dios, sino inseguridades de sí mismo, como líder, como estratega militar, como ahora comandante del ejército de Israel. Así que Dios le vuelve a insistir en varias oportunidades. En los capítulos siguientes le dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y eso nosotros nos hemos apropiado en estos 6 meses que hemos estado leyendo este libro, y hemos hecho nuestro esta exhortación de Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es algo que ha estado resonando en nuestra mente y en nuestro corazón durante estos 6 meses que hemos dispuesto a estudiar este libro. Asimismo, vemos cómo más adelante, en los primeros 5 capítulos, vemos cómo se proponen ya cruzar el río Jordán. Dios les abre este río, pueden pasar con sus pies secos, detiene las aguas, pueden pasar al otro lado, iniciar su conquista, establecen su centro de operaciones o su campamento en la ciudad de Gilgal, al frente de lo que se conocía la ciudad de Jericó. Vimos cómo cayeron los muros con una estrategia que cualquier hombre podría decir: hey, estos están locos con esa estrategia, pero es la estrategia dada por Dios. Y aquí se pone a prueba también la fidelidad a las instrucciones que Dios le había dado a Josué, porque como comandante en jefe ahora del ejército de Israel, él no dudó, no dijo: no, yo voy a hacer esto y voy a pensar hacer esto en contrario a lo que Dios estaba diciendo. No, obedeció al pie de la letra.
Cualquiera pudiera haber dicho, hey, pero esto no tiene lógica, dar una vuelta durante 6 días alrededor de la ciudad y el propio día, el séptimo día, dar 7 vueltas para que las murallas caigan al sonido de trompeta y al sonido de nuestros gritos a una sola voz. Y así fue, las murallas cayeron. Vimos también cómo el Señor también dentro de su plan estratégico, dentro de su plan providencial, también protegió la vida de Rahab, la prostituta, que ayudó a los espías que llegaron a Jericó para evaluar cómo estaba el estado de ánimo del pueblo y del ejército de Jericó. Y había llegado hasta ellos toda la leyenda, las hazañas que el Dios de Israel había hecho con su pueblo y para con su pueblo. Así que su moral estaba totalmente baja, tanto los moradores como el ejército. Y esa es la investigación que logran hacer estos 2 espías en la casa de Rahab. Luego podemos ver cómo ellos proceden a la conquista. Quiero recalcar algo. Hubo alguien que no siguió al pie de la letra las instrucciones que Dios había dado en esta precisa conquista de Jericó. Tomaron del botín, esta persona tomó del botín, agarró del oro, de las joyas que tenían, que habían recuperado, y la guardó bajo la alfombra de su tienda, sin decirle a nadie. Pero Dios se daba cuenta. Cuando ellos prosiguieron a la conquista de la siguiente ciudad, Hai, murieron 37 de sus soldados. Para Josué fue doloroso y rasgó sus vestiduras, echó ceniza sobre su cabeza y le preguntó a Dios que por qué había permitido eso. Dios de una forma tajante le dice: no llores, busca al anatema que hay entre ustedes. Anatema se le llamaba aquel que guardaba algo que era exclusivamente para Dios y le robaba a Dios. Entonces aquí Dios nos da una lección, que las primicias, la primera que nosotros producimos o conquistamos, debe ser dedicado a Él. Así que en las siguientes conquistas ya Dios les dice que se repartan el botín, pero ya había dejado un ejemplo de que lo primero iba a ser para Él. Por eso es que todo lo que estaba destinado en concepto de botín de la conquista de Jericó iba a ser exclusivo para la adoración de su Dios, del Dios de Israel. Posteriormente vimos cómo también las habilidades y las destrezas Dios las va fortaleciendo de Josué, y le va dando de poquito en poquito, de menos a más, la capacidad, el desarrollo de esas habilidades en la lucha. Vimos cómo en la primeramente pero antes de ello quiero mencionar los gabaonitas. Los gabaonitas sabían de la experiencia, sabían de la fama, sabían de la leyenda que tenía el pueblo de Israel, y ellos no querían morir a espada de Israel. Se disfrazan y arman una estrategia y engañan a Josué y a los príncipes y a los generales del ejército, haciéndolo ver como que ellos venían de lejos. Pero ellos habitaban en la zona para que les perdonara la vida. Luego hay 5 reyes allá en el sur que se dan cuenta de lo que los gabaonitas han hecho y vienen, se organizan estos 5 reyes con sus ejércitos contra los gabaonitas. Cuando los gabaonitas escuchan esto, mandan a informar a Josué, que estaba en Gilgal, ahí en el centro de operaciones. No le dan oportunidad para prepararse, para descansar, sino que en la noche se organizan, salen y caminan a más o menos 32 kilómetros en todo lo que estuvimos estudiando, y tenían que ir a una velocidad bastante fuerte porque no iban caminando, iban a paso recio, a paso agigantado, se puede decir, para llegar al amanecer hasta el valle enfrente de Gabaón, para poder hacer de frente y luchar y defender a sus protegidos, los gabaonitas. Y ahí destruyen a estos primeros 5 reyes y sus ejércitos. Posteriormente se organizan los otros reyes del norte y vienen ya no contra los gabaonitas, sino que directamente contra Josué y el ejército de Israel. Y nuevamente Dios les da la victoria sobre estos 10 reyes. Al fin de cuentas terminan alrededor de 35 reinados. Hay algunos que se quedaron, que eran para posteriormente poder conquistarlos. Pero aquí podemos ver dos cosas. Primero, el deseo por cumplir las instrucciones de Dios al pie de la letra de Josué y la mayoría de sus príncipes o encargados del ejército de Israel. Esa es una constante en toda la historia, en todo el libro de Josué. Así también podemos ver de que en algunos momentos,
cometieron el error de perdonar la vida a lo que ya Dios le había dicho que erradicaran totalmente. Y usted puede preguntarse, ay, pero qué Dios tan malo. No, Dios estaba protegiendo el corazón de su pueblo para que no fuera influenciado o mal influenciado por las costumbres paganas, por la idolatría de los pueblos circunvecinos. Entonces, por eso Dios les da las instrucciones de eliminarlos completamente, no dejar vivos ni los animales. Asimismo, más adelante otros reyes se preparan ahí para influenciar o mal influenciar al ejército de Israel. Se levanta también un pseudo profeta que por dinero, que por ofrecimientos económicos de uno de los reyes de los amorreos, manda a que declare maldición sobre el pueblo de Israel. Y allí la mula que él llevaba se detiene y habla y dice, que no ves que, porque él empezó a castigarla, a darle con el azote y le dice, ve, que no ves el ángel que está ahí con una espada desenvainada, precisamente para detener al profeta que no fuese a maldecir a su pueblo. Posteriormente vimos ya cómo viene el reparto, ya en la parte de los últimos 2 sábados hemos estado viendo cómo se repartieron ya la tierra después de haber terminado la conquista. Se dio un pequeño incidente también entre las 2.5 tribus que habían quedado a este lado del río Jordán y que cuando poseyeron ya, tomaron esta tierra, les exige Josué que ellos no podían quedarse tranquilos allí mientras sus hermanos tenían que ir a conquistar. Y se van todos los hombres y dejan a las mujeres y los niños allí con otros dando protección, por supuesto, y estas 2.5 tribus se van a hacerle barra, se puede decir, a acompañar en la conquista, a acompañar en la guerra para poseer esa tierra a sus otros hermanos de las tribus restantes que todavía no habían tomado posesión de tierra. Cuando termina esta conquista, ellos regresan y ellos establecen y construyen un monumento para recordar todo lo que Dios había hecho. Y este monumento era para que las nuevas generaciones pudieran recordar de dónde Dios los había sacado, de dónde Dios los había librado y cuánto Dios les había protegido y ahora les estaba dando en posesión esa tierra que había sido prometida a sus ancestros. Cuando se da este pequeño inconveniente entre las 2 tribus, cuando se da el pequeño inconveniente mal entendido por un lado y mal ejecutado el mensaje por el otro, el sumo sacerdote Finés organiza en cuestión de tiempo rápido a un grupo para ir a hacer guerra. No esperaron que Josué tomara la determinación, el sumo sacerdote asume el liderazgo y van, pero Dios ilumina la mente del sumo sacerdote y da un tiempo para que pueda pedir explicaciones a estas 2.5 tribus por qué están construyendo este monumento. Ellos habían asumido que ellos lo estaban haciendo para ofrecer sacrificio, para ofrecer holocausto a Jehová, pero la cuestión era de que eso ya estaba estipulado en la ley que ellos ya habían recibido de manos de Moisés, que el único lugar donde ellos podían ofrecer sacrificio era en el tabernáculo. Para ese efecto había sido construido. No podían ofrecer sacrificio en ningún otro lado. Entonces, los otros se defienden, ¿cómo se llama? Finés, el sumo sacerdote, escucha junto con los otros líderes del ejército y le satisface el argumento, la explicación que dieron. Entonces, y termina todo en paz. Y establecen el monumento como señal para ambos lados del río, para las generaciones nuevas de los israelitas, de sus hijos, de que ese lugar quedaba como constancia del poder de Dios manifestado en la conquista de la tierra, en la manifestación de la promesa hecha por Dios a sus ancestros desde el padre Abraham hasta su salida de Egipto. Y se mantiene la promesa de Dios y ellos son ahora testigos oculares de la manifestación hecha realidad de esa promesa. Ahora, Josué ya está de avanzada edad y da su discurso final o sus exhortaciones finales al pueblo de Israel. Podemos ver, este capítulo lo podemos dividir en 3 secciones. La primera es la reseña histórica que Dios mismo le dice a Josué que la haga saber al pueblo, y eso lo podemos ver desde el verso 2 hasta el verso 13. Es una reseña histórica.
cómo el Señor les hace recordar, les hace hacer memoria de todo lo que Él ha hecho por ellos. Luego la otra es la exhortación de Josué a este pueblo, que él sabe que es un pueblo rebelde, que es un pueblo contumaz, y es un pueblo que tiende a desobedecer las instrucciones de Dios. Por eso es una exhortación fehaciente que hace Josué al pueblo, y lo podemos ver en el verso 14 al 18. Al final, del 19 al 24, vemos lo que es la advertencia que Josué hace al pueblo. Si vosotros no hacéis esto que ahora habéis comprometido o habéis renovado ese pacto, si no hacéis esto, les va a pasar, les va a suceder esto. Entonces ellos a unánime voz deciden, gritan y dicen que van a permanecer fiel a ese Dios y que Él mismo los libre si ellos no hacen y obedecen lo que está establecido en el libro de la ley. Así que nos vamos al versículo 1 y podemos ver ahí cuando Josué toma la determinación de reunir al pueblo. Cuando dice reunir al pueblo, no sé necesariamente los 3 millones o 4 millones que ellos ya eran muchos pueblos, sino que cuando se dice reunir al pueblo, se refiere a reunir a los líderes, a los príncipes, a los sacerdotes y a los capitanes del ejército. Es un grupo más reducido, pero que ellos tienen la obligación de trasladar ese mensaje, de trasladar esa exhortación a cada uno. Entonces esto podemos ver que es un efecto de cascada de esas instrucciones del líder superior, del máximo líder que ellos tienen, que es Josué, hasta el último de los miembros de todo este pueblo de Israel. Verso 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Hago un paréntesis. Aquí ese sistema es la estructura organizativa que había dentro del pueblo de Israel. Así lo había establecido. Recordémonos que allá en Éxodo, el suegro de Moisés le da una idea de cómo puede él evitarse descargar esa responsabilidad y ese trabajo que tenía de ejercer la justicia, estableciendo grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000. Así que esa misma estructura es la que mantiene Josué, y por eso es que aquí nos aclara de que no ha reunido directamente a los 3 millones o 4 millones de personas que ya eran en ese momento de la historia, sino que reúne a los líderes, y aquí nos aclara, llamó a los ancianos que tenían la mayor responsabilidad por su experiencia. Luego dice a los príncipes, que era el representante de cada uno de las tribus, de las 12 tribus, los jueces que ya habían establecido esos líderes que iban a ejercer la justicia para esos grupos de 10, de 50, de 100 y sucesivamente. Y sus oficiales, esto estaba hablando, se refería prácticamente a los que tenían el don de mando en cuanto al ejército de Israel. Dice, y se presentaron delante de Dios. Verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, Dios. Vosotros, vuestros padres, habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. ¿Quién era Taré? Era el papá de Abraham. Entonces, aquí le está haciendo una reseña histórica, retrospectiva, desde el padre, desde el papá de Abraham hasta la fecha, y empieza a relatar, y vamos a verlo. Habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y de Nacor. Este Nacor era hermano de Abraham, no, de Taré, ¿verdad? Hermano del papá de Taré. O sea, era tío de Abraham, este Nacor. Sí, y de Lot. este era el papá de Lot, correcto. Y servían a dioses extraños. ¿Quiénes? Taré y Nacor. Correcto. Ellos servían a otro Dios, no conocían al Dios de Israel. Incluso al principio también Abraham lo hacía, pero Abraham en el camino conoció a Dios Todopoderoso y creyó y confió en él. Y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, aquí está hablando Dios, del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia. Le di a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir, para que poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto.
fíjese, Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Se acuerda esa parte? Allá en el libro de Génesis, Sí. cuando José, el soñador, por la hambruna que había en la tierra, se llevó, cuando ya fue segundo después de Faraón, se llevó a su familia, a sus hermanos y a su papá. Cuando Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón 430 años después de que José descendió con sus hermanos, Jacob y sus hermanos y sus hijos, descendieron a Egipto por esa hambruna. Pasaron 430 años. Luego de ello, envió Dios a Moisés y a Aarón y herídice a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. ¿A quién está diciendo que sacó? Al pueblo. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, ¿a cuál mar? Al mar Rojo, donde Dios manifestó su poder, haciéndolo para que ellos pasaran en medio del mar. Llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Verso 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar. Lo que se había levantado, las paredes de agua que se habían vuelto como murallas para hacer un camino en medio de ese mar y poder el pueblo de Israel pasar hasta el otro lado. Luego se vinieron por poder del Señor, por poder de Dios, se vienen esas aguas otra vez, vuelven a su cauce, ahogando a cada uno de estos egipcios que iban en sus carros y por supuesto en medio de ellos Faraón. Después dice, estuvieron muchos días en el desierto. ¿Cuántos días fueron estos? Casi 38 años y medio, un poquito más de esos 38 años y medio. O algunos dicen 40, pero para ser exactos fueron un poquito más de 38 años y medio. Yo os introduje a la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, este es el rey que estaba al otro lado de los amorreos, hijo de Zippor, rey de los moabitas, recuérdese, de los moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, este era el profeta que yo le estaba diciendo, a Balaam, hijo de Beor, para que os maldiciese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente, repentinamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y visteis a Jericó. Venisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, aquí le está dando la historia de todos los pueblos con los que pelearon. Los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Y yo los entregué en vuestras manos. Aleluya. Y envié delante de vosotros tabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos. No con tu espada ni con tu arco, no fue arte, no fue obra de ellos. Dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, no les costó absolutamente nada, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y os di las viñas y los olivares que no plantasteis, y eso estás comiendo, eso coméis. Y aquí viene la parte que le decía, aquí termina lo que es la parte de la reseña histórica que Dios hace a través de Josué. Les está diciendo todo lo que él ha hecho desde que conoció a Abraham, que confió Abraham en él, y por haber confiado en él, le da esta promesa que iba a multiplicar su descendencia, iba a hacerla tan grande como las arenas del mar y las estrellas del cielo, y que a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esta es una promesa que usted y yo estamos viviendo hoy. Hablábamos la semana pasada de donde no hay un judío, donde no hay un israelita metido tanto en la economía, en la tecnología, en la política, en las cuestiones militares, en la sociedad, en todas las áreas de la vida, están los judíos. Entonces podemos ver que la economía mundial gira alrededor de los judíos.
Y me llamó poderosamente la atención esta semana el discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien hizo una reseña precisamente parecida a esta que Josué hizo, de todo lo que ellos han pasado a través de la historia. Y dijo, salimos y superamos a los egipcios, y los egipcios ya no existen. Sí. Y nosotros continuamos aquí. Sobrevivimos a los griegos y continuamos aquí. No hemos cambiado nuestro idioma, mantenemos nuestro idioma. Es el único idioma que no ha sufrido transformación en el transcurso de la historia. Se mantiene puro. Luego, a pesar de tiempos de Jesús, que había el arameo, había una mezcla entre el hebreo original y el griego, y se conoce como arameo, a pesar de la influencia del imperio, que era el latín, que era otro idioma que se hablaba durante todo el imperio romano. Y eso hace énfasis el primer ministro y dice, no hemos cambiado nuestro idioma, sobrevivimos a eso, sobrevivimos a la conquista de Alejandro, sobrevivimos también más para acá, más cerca de nosotros, sobrevivimos ya en el siglo XIX, siglo XX, sobrevivimos al holocausto de Hitler, sobrevivimos a ¿cómo se llama? A la persecución ejercida por los nazis. Luego, en 1948, se nos da la oportunidad de volver a regresar a nuestra tierra y poseerla por un decreto de las Naciones Unidas allá el 14 de mayo de 1948. Ahora, 6 días después de ese decreto, de poder haber regresado ellos sin tener una identidad plena, una posición geográfica, no tenían fábricas, no tenían absolutamente nada, estaban dispersos, lo que se conoce como la diáspora después del holocausto, dispersos por todo el mundo. Tienen la oportunidad de regresar y 6 días después de que esa resolución es dada por las Naciones Unidas, una serie de países árabes se organizan y empiezan una guerra, creo que fue de 6 días, contra el pueblo de Israel, y ellos se defendieron y en lo que podían, pero la mayor protección la recibieron de Dios, porque no fueron vencidos, y así hemos visto cómo ellos, Dios les ha bendecido en cuestiones de agricultura, han cultivado, son los máximos exportadores de rosas y que las cultivan en el desierto, han hecho producir el desierto, han potabilizado el agua salada, han potabilizado agua del mar para poderla llevar y poderla consumir y beber de ella. ¿Qué más han hecho? En poco tiempo, en menos de 60, porque están celebrando su 73 aniversario de haber sido constituidos, de haber sido reubicados en su tierra, se han vuelto una potencia económica igual, están dando asistencia a aquellos países del tercer mundo, a aquellos países pobres que están considerados en un nivel de subdesarrollo para que puedan ser ellos, poder tener estas herramientas y esos conocimientos para poder sacarlos de ese nivel de pobreza. Eso es lo que está haciendo el Estado de Israel. Y este sermón o esta meditación, mi amado hermano, no va con el fin de hacerle propaganda al pueblo de Israel, sino de ver la manifestación del poder de Dios y el mantenerse fiel a través de la historia de Dios Todopoderoso con la promesa que una vez había hecho a un hombre, Abraham, y lo ha cumplido, lo ha mantenido. Así que, mi amado hermano, estamos viendo de que ese mismo acto de hacer una reseña histórica lo hizo Josué y ahora lo hace el primer ministro israelí. Luego, la segunda parte de esta sección, vemos que es la exhortación de Josué, y es la que vamos a ver precisamente ahorita, que fue nuestros versículos iniciales, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Hago un paréntesis. ¿Le está sirviendo usted al Señor con integridad y verdad? Bendito sea Dios. ¿O está siendo mediocre en su servicio a Dios? Pregunto, no me responda, contéstese usted solo, examínese usted mismo. ¿Está siendo usted íntegro y está utilizando la verdad en ese servicio a Dios, independientemente en el área que usted se encuentre? Porque no le estoy hablando en el servicio suyo en una organización religiosa, en una denominación, en una iglesia. No, le estoy diciendo, usted como hijo de Dios, como creyente, le está sirviendo a Dios con verdad y con integridad. Aleluya, gloria. Está siendo íntegro con sus empleados, si usted es dueño de negocios, si usted es dueño de fábricas, si usted es dueño de una empresa. Gloria a Dios.
está siendo íntegro en el trato que le está dando a sus empleados, está siendo íntegro en el pago que le está dando, está siendo justo. Gloria a Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí el libro de Josué. Sí, amén. Y esta es la misma pregunta que Josué le hizo al pueblo, pero es la misma pregunta que Dios nos está haciendo a usted y a mí en este día. ¿Está siendo íntegro usted con el ministerio que Dios ha puesto en su mano? ¿Le está sirviendo con integridad y con verdad? ¿O está siendo mediocre? Santo. Deja las cosas abandonadas. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Está teniendo usted esa intimidad con el Señor? ¿Se está esforzando? ¿Está dando la milla extra? ¿Está orando? ¿Está buscando el rostro del Señor? ¿O está siendo un cristiano mediocre? Usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia, a ser sal en medio de las tinieblas, es luz en medio de las tinieblas y ser sal en este mundo insípido. Darle el sabor de Cristo a la sociedad. No podemos, amados hermanos, si nosotros no estamos siendo íntegros. ¿Cómo le voy a ejemplificar esta parte? Mi amado hermano, hay voces que están sonando en nuestra sociedad y estamos diciendo, eso lo estamos viendo como normal, cuando está en total oposición al pensamiento y a los principios bíblicos, al pensamiento y a los marcos moral de Dios plasmado en la Biblia. Y usted y yo decimos, no, está bien, es normal. Es normal. No puede haber normalidad cuando aquello está opuesto totalmente a lo que la palabra de Dios, la Biblia nos enseña. Y tenemos nosotros que levantarnos valientemente, como lo hicieron antiguamente en la iglesia primitiva. No les importaba morir. No, que usted y yo no podemos. Tenemos que criar a nuestros hijos, que nosotros tenemos que cumplir nuestros sueños. Y por eso nos estamos cayendo en la decadencia y nos estamos quedando en la mediocridad. Es que yo primero tengo que trabajar, yo tengo que ir a estudiar, yo tengo que prepararme. ¿Para qué se prepara? Si la primera preparación para ser fiel al llamado que Dios le está dando es la oración y la lectura bíblica. Gloria a Dios. Lo demás vendrá como añadidura. Y no estoy diciendo que no hay que prepararse, porque el hombre entre más se prepara, Dios más lo usa. Pero lo primero es la intimidad con el Señor. Si no, nos volvemos tumbas vaciadas, blanqueadas, y que solo hay mugre, solo hay pudrición. Somos metal que retiñe, estamos huecos por dentro, porque la verdadera nutrición no la buscamos. Entonces, viene, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad. Por favor, yo quiero que usted se memorice esta parte, que lo guarde en su corazón, lo atesore ahí. Ahora pues temed a Jehová. Y el temor no es miedo, es respeto por lo que Él es. Él es el creador del universo, el autor de todo lo que existe y aún aquello que nuestros ojos físicos no pueden ver. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Ahora, ¿qué dioses hay entre nosotros? ¿Qué cosas o qué personas están ocupando el lugar que Dios se merece en nuestra vida? ¿Está haciendo su colegio, su universidad? ¿Está haciendo su trabajo? ¿Está haciendo incluso su familia? No estoy en contra de la familia. Es más, es uno de los primeros ministerios que Dios pone en nuestra mano. Pero jamás debe de ocupar el puesto que Dios se merece. ¿Está haciendo su carro? ¿Está haciendo su trabajo? ¿Lo que está ocupando el lugar que Dios se merece en nuestra vida? ¿Está haciendo esa amistad, esos vecinos que el día que usted tiene que congregarse, llegan y le visitan y le sirven de obstáculo para que usted no se edifique espiritualmente? Y como usted no tiene la determinación de invitarlos y llevarlos a la iglesia, sino que usted se queda con ellos tomando el café o viendo la novela, o viendo el programa de Hexatlón, se le olvida que Dios, de dónde Dios lo ha sacado. Por eso es que Dios le dice a Josué que les recuerde de dónde Él los ha sacado, de qué los ha librado, cómo ellos ahora tienen algo que a ellos no les costó, no hicieron absolutamente nada. Están viviendo en casas que no fueron edificadas por ellos. Están tomando una tierra, teniendo una propiedad que ellos no trabajaron para ello. Pero Dios se las entregó, Dios se las dio, como lo había prometido. A usted y a mí también el Señor nos ha dado una tierra prometida. Lógicamente, no está en este mundo, está allá en la patria celestial, en los cielos. Pero hoy por hoy, que somos peregrinos en esta tierra, nosotros debemos de atesorar estas verdades bíblicas, guardarlas en el corazón y apropiarnos de las promesas que Dios nos hace.
Josué les dice, quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Quizás sus papás no sirvieron a otros dioses, pero usted sí. Y ese es el ejemplo que le está trasladando a sus hijos. ¿Cómo así, predicador? Sí, porque usted no se está preocupando por el conocimiento bíblico, por el conocimiento de Dios de sus hijos. Usted lo ha dejado, usted les ha entregado un dispositivo móvil electrónico y ahí ellos que hagan lo que quieran, ahí juegan, perdonen la redundancia, juegan juegos violentos de guerra, de matar, de asesinar, aquellos los zombies y todo, y eso es lo que ellos están alimentando su mente y su corazón. Llegan a mayores, llegan a adultos y se vuelven un problema para la sociedad, porque como ellos fueron educados, fueron guiados, fueron alimentados por esos juegos de violencia, ahora ellos quieren vivirlos ya de adultos. Van a las tiendas de armas, compran pistolas, compran otro tipo de armas más sofisticadas y después vemos que son maniáticos en los centros comerciales disparando a diestra y siniestra. ¿Y de dónde viene eso? De la falta de responsabilidad como padres de educarlos en el conocimiento de la palabra. Allá nos enseña la palabra y nos dice, instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No podemos nosotros obviar esta responsabilidad que nos atañe como hijos de Dios, como miembros de esta sociedad civilizada. No podemos obviar la parte bíblica, no podemos quitar de entre nosotros a Dios. Él nos ha dado, nos ha concedido la vida, no para que seamos uno más, nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer sal en esta tierra y a marcar la diferencia como creyentes, como hijos de Dios. Luego dice en el siguiente versículo, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid ahora, y si mal os parece, servir a Jehová, si ustedes consideran que eso está malo, escoged a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy. Aleluya. Pregunta. Sí, usted tiene que escoger hoy. Si mal le parece servirle a Dios, escoja. Va a servir a los dioses a los cuales usted servía cuando estaba allá en su país de origen, a los dioses que servían sus papás allá, quizás la brujería, quizás la hechicería, la adivinación. Y al venir a este país, ahora que está aquí en Estados Unidos de Norteamérica, elija usted a qué dioses va a servir. A los dioses de la pornografía, de la droga, del alcoholismo, de la prostitución, que esos son los dioses que están aquí en esta sociedad. Al consumismo, al materialismo. Pero aclara Josué y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvisteis, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado, póngase usted cuando estuvo allá, cuando estuvieron sus papás allá de donde usted viene, de su país de origen, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la exhortación de Josué. Ahora viene del 15 en adelante, perdón, este es hasta el 18. Sí, amén. Que entonces el pueblo respondió, fíjese la respuesta del pueblo en el 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Igual que usted dijo cuando vino aquí, no, yo cuando llegue a Estados Unidos y el Señor me permite y me protege ahí por ese viaje turístico a través del desierto, a pesar de los coyotes, yo me voy a congregar, voy a buscar una iglesia y voy a estar permanente. Claro, veníamos con una disciplina de congregarnos todos los días, llegamos a Estados Unidos, buscamos una iglesia y nos acomodamos. Y nos volvimos domingueros. Y cuando viene la familia ni le buscamos a Dios. No, hay otro día, Dios ahí va a estar siempre. Mi familia no. ¡Qué pensamiento más retrógrado! Porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de tierra de Egipto. Ahí está el pueblo reconociendo de dónde vienen, aceptando lo que les había dicho Josué y el recordatorio que les estaba dando. A nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, cuando eran esclavos del pecado. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino.
Acuérdese, cuando ellos anduvieron peregrinando durante esos 38 años y medio, Dios les proveyó codornices, les proveyó maná del cielo, les proveyó agua buena, quizás la mejor agua que pudiese haber existido hasta el día de hoy. En la noche les daba, a través de una columna de fuego, les daba calor por el frío del desierto. Y en el día, que estaba el sol inclemente, les acobijaba una nube, les daba sombra para que no se achicharraran, no se quemaran su piel y no murieran de cáncer en la piel por exceso a los rayos ultravioleta. Y nos ha guardado, dicen todavía, y todo el camino por donde hemos andado. Aclaro otro paréntesis en esto. Ellos no tuvieron necesidad de ir a un centro comercial a comprar nuevos zapatos. Con los zapatos que salieron, esos 40 años les duró. Y ese fue uno de los milagros. Y como estamos tan acostumbrados a los milagros, que ya los hacemos común. Estamos haciendo común las cosas extraordinarias. Estamos haciendo común las cosas milagrosas que Dios hace en nuestra vida. No perdamos eso. No perdamos de darle la honra y la gloria al Señor por esa manifestación milagrosa en nuestra vida. Hemos mantenido salud, aún a pesar en media pandemia. Y como nos hemos mantenido ahora después de año y medio, decimos, no, es normal. Es normal. ¿Sí me doy a entender, mi amado hermano? Sí, espero que sí. Y Jehová arrojó delante de vosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Hasta aquí llega ese compromiso que ellos adquirieron. Josué les recuerda qué es lo que Dios había hecho por ellos. Ellos aceptan, dicen sí es cierto, mas ahora nos comprometemos a seguir fiel a Dios. Eso es lo que están diciendo. En el verso 19 empieza la otra parte, que es la advertencia final que Josué les da. ¿Qué va a suceder si ellos no mantienen, si no cumplen ese pacto? Sí. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el resultado? Lógicamente es la ausencia de bendición. Y ausencia de bendición es maldición. Por eso es que usted no le alcanza lo que gana en su trabajo. Primero, no honra a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Segundo, no busca su presencia. Tercero, no ora. Cuarto, no lee su Biblia. ¿Y cómo quiere estar bajo una cobertura de bendición de Dios cuando usted está en total rebeldía contra Dios? ¿Cómo puede usted esperar bendición cuando usted no busca a Dios? Y Dios ha agotado todo para buscarlo. Dios ha tocado a la puerta de su vida. Y le presentaron el plan de salvación para que su nombre fuera inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando usted muriera vaya directamente al cielo sin escalas. Pero ahora ha caído en la comodidad, en el enfriamiento tal, que usted ya no busca de Dios, ya no lee su palabra. Y que desde que comenzamos con esto, hemos estado insistiendo en la lectura bíblica. Hemos hecho un desafío para que leamos 10 capítulos. Ay, predicadores, que es mucho. Pero leer las noticias de Facebook puede pasar todo el día y no le aburre. Cierto. Entonces, ¿por qué no hace un tiempo para leer 10 capítulos diarios? No lo haga 10 capítulos, hágala 5 y vaya en escala, vaya avanzando. Pero hágalo. No hace tiempo para orar, para buscar el rostro del Señor, para tener esa intimidad. Qué maravilloso es poder encontrar la misericordia del Señor, su gracia, su amor, y poder desbordar el corazón y contarle todo lo que usted quiere, todo lo que usted sueña, todo lo que usted espera, todo lo que usted sueña con sus hijos, todo lo que usted espera que sus hijos hagan cuando sean grandes, cuando sean adultos, que sean profesionales, que sean personas de bien, que sean ciudadanos ejemplares. Eso desbórdelo para que el Señor le dé cobertura en sus deseos. Pero usted ya se lo contó a su Dios, ya se lo contó a su Padre. Pero no lo hacemos. Y sí, se lo contamos a la vecina, se lo contamos creemos más en el horóscopo, creemos más en el niño prodigio. Así, hoy sí me va a ir bien. Porque usted está atento a la hora que sale el niño prodigio en la televisión. Usted está atento a lo que sale el indio, ¿qué se llama el otro? Masónico. El indio masónico. Hermano, ¿qué está haciendo? Esos son dioses ajenos. ¿Está usted idolatrando? ¿Está usted traicionando esa fidelidad a Dios? ¿Está creyendo más en lo que el horóscopo, alguien que inventa ahí las cosas y usted dice, ah, cabal, mire, eso me salió a mí? Por favor, eso lo está usando el diablo para desviarlo, para desenfocarlo de las cosas de Dios. Ojo con eso. En el verso 19, entonces Josué dijo al pueblo, no pondréis servir a Jehová porque el Dios santo, porque Él es santo. Él es un Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y si sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal.
Y no es porque Dios sea malo, que quiero aclarar esta parte. Es porque en el reino, en el universo, reina una ley. Es ley de siembra y cosecha. Usted no puede esperar cosechar manzanas cuando está sembrando limones. No sé si me entiende o me doy a entender. Usted no puede esperar bendición cuando usted no está haciendo nada para ser bendecido. Usted no puede esperar que Dios esté con usted en la hora que usted lo necesita cuando usted le ha dado la espalda el resto de su vida. No es así, no funciona así. Por eso Josué les está diciendo, esta es la última advertencia que Josué le hace al pueblo. Dice, si dejareis a Jehová y si sirviereis a otros dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá. Nos va a consumir las consecuencias de nuestras decisiones. Eso es lo que pasa. Después que os ha hecho bien, Dios siempre nos ha hecho bien, le damos la espalda, sufrimos las consecuencias de darle la espalda. ¿Qué va a ser? La ausencia de bendición. Ahí vamos a andar quebrando los dedos para la hora del pago de la renta. Vamos a andar ahí cuando ya nos estemos enfermando y cómo voy a pagar el bill. Y cuando le llegue el bill ya se curó. De la impresión de cuánto tiene que pagar, se le fue la enfermedad. Se curó cuando llegó el bill. Ya no volvió a padecer de eso. Y si no, ahí se la está aguantando. Entonces, me parece curioso esto. Y dice, y el pueblo entonces volvió a decirme, el pueblo, lo que dijo, en el verso 21 estoy. Y el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Y es que Josué sabía lo que ellos eran. Josué sabía que ellos estaban contaminando por esa relación que tenían de amistad con pueblos vecinos. Algunos se habían enamorado de mujeres cananeas, de mujeres de la región que no eran creyentes y que lejos de ellos traerlas al redil, traerlas al conocimiento pleno de su Dios, ellas los estaban sacando a ellos y los estaban mal influenciando para adorar a dioses ajenos, para adorar a otro Dios y provocar el celo de Jehová. Y eso es lo que estaba sucediendo. Por eso es que Josué, con toda solvencia, con toda autoridad, les dice, pues ahora quitad de entre vosotros a esos dioses ajenos a los cuales vuestro corazón se inclina. Y inclinaron vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Verso 24. Gloria a Dios. Y el pueblo respondió a Josué, Aleluya. a Jehová nuestro Dios serviremos. Tercera vez, tercera declaración. Y a su vez obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo ese mismo día. Santo. Y les dio estatutos y leyes en Siquén. O sea, escribió un pacto, escribió una ley, escribió un acuerdo, una escritura en la cual ellos se comprometían a serle fiel a esos mandatos de Dios, Amén. a serle fiel a esa ley que ya Dios les había dado, de servirle a Él y que su corazón estuviera en las cosas de Dios. Y dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomaron una gran piedra, fíjense. Y esta no fue para aventársela a nadie, sino que para dejarla como testimonio. La levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra, nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, a cada uno a su posesión, a que fueran a descansar a sus casas, a sus tiendas. Qué maravilloso, quedémonos aquí en el 28, qué maravilloso es ver cuando Dios realmente nos está exhortando. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No juguemos con Dios. No juguemos al cristianito. No juguemos al creyente. No juguemos a congregarnos cuando se nos venga en gana. Establezcamos determinadamente y valientemente qué día es el que vamos a ir a buscar y a congregarnos juntos en armonía, como nos manda la palabra. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice ahí la palabra, Nuevo Testamentario. Entonces, sí hay un comportamiento inusual en el creyente, hay un comportamiento mediocre en el creyente, pero no le podemos echar
el 100% de la culpa por ese comportamiento al creyente mismo, aunque él tiene una gran parte. Pero también echémosle la culpa a aquellos predicadores, a aquellos líderes, a aquellos pastores que no enseñan bien la palabra y que solo la manipulan para su propio beneficio. Solo les interesa la ofrenda y el diezmo del creyente, no la edificación, ni en el conocimiento, ni en la intimidad de su Dios. No exhortan al pueblo a congregarse, no exhortan al pueblo a leer la palabra. No le preguntan cómo está su lectura bíblica, cómo está su intimidad, ¿ha estado orando? No, lo ven y le preguntan, ¿cómo está la familia? ¿Cuándo me va a invitar a comer? No. Eso es, volvemos la iglesia a un club social. La iglesia no es un club social. Sí hay que velar por la parte social, la ayudar al pobre, ayudar al necesitado, sin perder el objetivo principal, que es la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra. A eso nos llama el Señor. Luego en el capítulo 29 viene ya la parte de lo que Josué muere. Después de estas cosas, dice en el verso 29, después de estas cosas, ¿qué cosas? Lo que había exhortado Josué. Pasaron algunos días, no es que inmediatamente murió, pero pasaron algunos días, pero él ya presentía que iba a pasar a la presencia del Señor y cree conveniente dar esa exhortación, dar esa advertencia al pueblo antes de él irse de la presencia de ellos. Dios. Dice en el verso 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. En el 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo. Sí cumplieron, mira aquí lo está diciendo el Señor. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Luego en el 32 dice, y enterraron en Siquén los huesos de José. Acuérdese que estos restos de José, o sea, los huesos de José, lo habían sacado desde Egipto y habían cargado con ellos durante estos 40 años ahora, 38 años en el desierto, y cuando llegaron a la conquista, los habían cargado, porque esa fue una de las condiciones, fue una de las peticiones que José hizo, José, el príncipe soñador, hizo para que el pueblo, cuando llegara a tomar esa tierra, a poseer esa tierra prometida, le enterraran en esa tierra a él. Esa fue una de las condicionantes. Dice, y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero. Creo que fueron 50 piezas de plata, si no me equivoco. Pero aquí dice 100 piezas de dinero. Hay que ver las traducciones. 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Quiénes eran los hijos de José? Efraín y Manasés. Luego en el verso 33 dice, también murió Eleazar. ¿Quién era Eleazar? El hijo de Aarón, sumo sacerdote. Ahí dice, también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés. ¿Quién era Finés? Otro sumo sacerdote, que era hijo de este Eleazar. Su hijo, ahí dice, mire, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Eso se le fue dado a Finés, y ahí enterró a su papá, que era Eleazar, sumo sacerdote, y ahí creo que también los restos de Aarón, los restos de Aarón quedaron en el desierto, hermano. Cuando murió Aarón. Murió en el monte Or. En el monte Or, correcto. Ahí quedaron los restos de él en el monte Or. Y Moisés en Nebo. Y Moisés en el monte Nebo murió, pero no hay dónde quedó sepultado. Exacto. Porque lo sepultó Dios. Amén. Dios lo sepultó para que no. Dicen algunos estudiosos, algunos eruditos, que Dios lo hizo de esta manera para que no lo idolatraran a Moisés por la hazaña que él había hecho de sacar, por las manifestaciones que había tenido Dios a través de él, y entonces Dios se lo llevó. Un gran profeta. Por ser un gran profeta. Incluso en tiempos de nuestro Señor Jesús se cita a Moisés continuamente, la ley de Moisés, la ley de aquí, que Moisés es precisamente por eso. Y como no había lugar donde pudiesen enterrar, al menos ellos no lo tenían sabido, no lo tenemos de conocimiento, no es de nuestro conocimiento, es uno de los secretos que Dios se guardó. Entonces, precisamente para evitar eso, entonces nadie le ofrece idolatría a Moisés, aunque se nombra en toda la escritura, desde Éxodo, desde
Sí, Éxodo, ¿verdad? Sí, Desde Éxodo hasta finales de la Biblia es mencionado así es. el nombre de Moisés. Amados, terminamos con este estudio de este maravilloso libro. Hemos venido estudiándolo desde el primer capítulo hasta este capítulo 24. Hemos visto cómo el patrón mantenido, el patrón de conducta mantenido por el pueblo israelí, también es un patrón que nosotros como iglesia, como creyentes hemos mantenido. Hemos caído en rebeldía, nos hemos levantado contra nuestros líderes, hemos dado la espalda a Dios, le hemos buscado solo cuando necesitamos, en alguna oportunidad nos hemos quedado con el anatema, nos hemos quedado con lo que le corresponde a Dios y hemos sido anatema para nuestra familia. Por eso es que nuestra familia no goza la bendición, porque nos hemos quedado con lo que le corresponde al Señor. Entonces, con esto no le estoy pidiendo dinero, le estoy diciendo lo que la palabra enseña. Esta obra no es mía, no es suya, esta obra es del Señor. Sí, Señor. Y como Él es el dueño del oro y la plata, Él provee. Gloria a Dios. Mi deber y lo que el Señor me exige y me manda es predicarle, es explicarle, es enseñarle lo que la palabra enseña. Quizás en algunos momentos suene duro, pero no soy yo, reclámele a Dios. Así lo escribió, así lo escribieron sus siervos y fue inspirado por el Espíritu Santo. Así dice la palabra. Entonces, lo que tratamos es darle una explicación a lo que se puede explicar, y lo que guarda misterio no vamos a inventar tampoco. Dios sabrá por qué lo oculta, por qué no nos dijo a dónde murió Moisés, por ejemplo. Entonces, a mí lo que me beneficia es saber que Moisés se mantuvo fiel al llamado de Dios. ¿Qué puedo aprender yo de todo este libro? No sé usted, y espero que usted haya sido un fiel seguidor desde que iniciamos hasta ahora este día de este estudio del libro de Josué, pero yo puedo aprender algo. Me identifico con Josué no por el liderazgo, no por las hazañas que él hizo, por las hazañas que Dios hizo a través de él, sino por esa misma inseguridad de él en ser instrumento de Dios. Me identifico con ello, me identifico con esa preocupación de siempre querer estar a la altura de la expectativa que Dios tiene hacia mí. Y creo que usted debería también tener esa misma preocupación, preocuparse cada día por estar a la altura de esa idea que Dios tiene de usted. ¿Por qué le digo esto? Porque fíjese que Dios nos ve diferente a lo que nosotros mismos nos vemos. ¿Por qué dice eso, predicador? Porque si nos vamos allá en el libro que vamos a estudiar posteriormente, en Jueces, aparece un juez que se llama Gedeón, que era un total cobarde, así lo dice la palabra. Él estaba cosechando, era un agricultor, estaba cosechando. Cuando estaba en esas labores de cosecha, guarda su cosecha porque los filisteos que estaban a su alrededor, los enemigos, venían, quemaban la cosecha o tomaban la cosecha y se la robaban. Entonces él estaba temeroso de ello. Entonces él se escondió. Cuando un ángel se le aparece, él dice, bueno, aquí no, vaya a ser que sean los filisteos, yo me voy a esconder. Y lo primero que le dice el ángel es, Gedeón, hombre fuerte y esforzado. Y él voltea a ver, ¿de quién está hablando? No soy yo, porque yo estoy escondido, yo estoy con miedo. Entonces es la visión que Dios tiene de nosotros. Por eso es bueno identificarse con alguno de los protagonistas de este libro. Lo mismo lo puede hacer con Caleb, lo puede hacer con Moisés o con los profetas, con los sacerdotes que se manifestaron durante el relato de esta historia. Entonces, pero lo bueno es que usted pueda identificarse con una parte de esta historia y podemos contextualizarlo, o traerlo y vivirlo nosotros y decir, hey, es cierto, yo me he ido tras otros dioses, yo he cambiado el orden de prioridades que debería haber en mi vida, yo no estoy al 100% con Dios, no estoy siendo íntegro, no estoy usando la verdad en mi vida, en mi ministerio, en mi familia, no estoy siendo íntegro, en algún área de su vida debe de haber algún vacío que usted necesite llenar, no con su habilidad o destreza, sino con el poder del Espíritu Santo. Para ello es necesario que podamos desarrollar una íntima comunión con el Señor. Démosle el 10% de nuestro tiempo al Señor. Gloria a Dios. El día tiene 24 horas. ¿Cuánto es el 10% de eso? Son 2 horas con 40 minutos que a Dios le corresponden por ley. Que usted tiene que buscarle a Él. Que usted tiene que estar en intimidad con Él. Que usted tiene que desbordar. Quizás no va a tener palabras porque se le van a terminar. No solamente es lista de pedigüeña, no es una lista de solo pedir, dame, y usted al Señor no le está dando absolutamente nada, ni el tiempo le da. Pero sí queremos que Él nos dé de todo. Entonces, pongamos eso en balanza. Balanceamos nuestra vida. Le estamos pidiendo más y le estamos dando menos, o le estamos dando más y le estamos pidiendo menos.
Debe de haber un balance en esa situación. ¿Qué estoy haciendo yo para sembrar? ¿Qué estoy cosechando? ¿Qué semilla estoy sembrando? Para esperar la cosecha, lógicamente. Como dice nuestro hermano, que hace siempre hincapié en esta cita, dice, toda labor dará su fruto. Si usted le trabaja al Señor, si usted ora al Señor, si usted lee su Biblia, frutos va a tener. Y no todo ese fruto es económico, es espiritual. Conocimiento de la palabra lo va a hacer más sabio. Sí, amén. Va a aprender a tomar decisiones enfocadas con la palabra del Señor, no por sus emociones, no por su estado de ánimo, sino en honor a la verdad según la base bíblica que esa decisión lleve. Pero eso, ¿cómo lo va a saber usted? A través de la intimidad y la lectura bíblica. No deje de congregarse, mi amado hermano. Mire, he tomado una decisión de no hacerle hincapié en que no se congregue con nosotros. Usted es libre. Usted posee uno de los atributos que Dios nos compartió, que es el libre albedrío. Usted sabrá lo que es bueno y lo que es malo. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Entonces yo he tomado la determinación de no hacerle una invitación abierta. Siempre le voy a decir si el Señor le pone en su corazón, porque es el Señor, no yo. Si el Señor pone en su corazón visitarnos, avísenos, porque hoy por hoy estamos con esto de que tenemos que estar con el distanciamiento social. Pero mi amado hermano, usted ya está grande. Usted ya es un adulto. Tiene no sé cuántos años de congregarse, de ser cristiano. Espero de estarse congregando. Ya no tienen que andarle de la mano para que vaya a una iglesia a congregarse. Usted tiene que ser valiente y tomar la determinación donde le dan buen pasto. Pero si a usted le gusta que solo le adoben el gusto, si a usted le gusta solo que le profeticen prosperidad, esta no es su iglesia. Este no es su programa. Lo siento. Y si suena fuerte, también lo siento, pero como dijo el primer ministro, perdónenos por no tener miedo. Ahora yo le digo a usted, perdóneme por no adobarle el gusto. Pero el Señor me exige y créame que yo con temblor y temor, así como me lo han enseñado, busco la presencia del Señor y quiero estar siempre en el centro de su Dios. Para entretenimiento, hermanos, hay un montón de iglesias a escoger y usted es libre de ir a donde usted le parezca. Si usted quiere edificarse, si usted quiere ser enseñado en la palabra, quiere ser enseñado a compartir lo que de gracia recibió y de gracia debemos dar, que es el evangelismo, a compartir, esta es su iglesia. Yo no le voy a llevar a usted, mire, usted tiene que dar esto, usted tiene que dar este diezmo, usted no. Ese trato es entre usted y el Señor. Pero lo haga aquí o lo haga en otro lado, mi deber es decirle a usted que la palabra nos enseña a serle fiel con nuestros bienes al Señor. Amén. Porque esa es una semilla que usted siembra. No importa dónde lo haga, usted vea que sea tierra fértil. Usted tiene que ver que sea tierra fértil. Usted sale de la responsabilidad de darle al Señor. El que administra tiene la responsabilidad de administrarlo bien. Y es el que va a dar las cuentas al Señor. Pero porque alguien haga una mala administración, usted no se prive de la bendición que Dios tiene para usted por ser fiel a lo que Él exige, a lo que Él le pide. Dios no necesita de nuestro dinero, no necesita nuestro bien. Pero Él nos pone a prueba nuestra fe, si lo hacemos confiando en Él, si somos con un corazón agradecido que le damos. Entonces, mi amado hermano, quiero que desde el primer momento que abrimos las puertas de nuestra iglesia, hemos mantenido este pensamiento. No voy a decir discurso, no voy a decir eslogan, porque va más allá de eso. Es nuestra realidad, son nuestros principios en los cuales está basada nuestra iglesia, nuestra congregación. Primero, aquí no hay morada, no hay cabida, pues, si usted viene queriendo saber cómo vive el hermano. Aquí no hay cabida para chisme, y como lo platiqué con uno de nuestros pastores vecinos, le dije, aquí hay que parar las cosas en seco. Si alguien se quiere encargar de andar llevando y trayendo, esta no es su lugar. Busque otro lugar. Esos son hijos del diablo. Así es. Aquí somos hijos de Dios, nos mantenemos en el amor de Dios, nos mantenemos en la unión del Espíritu Santo. Oramos por nuestros siervos, oramos por los predicadores, oramos por los pastores, los que conocemos y los que no conocemos. Porque es el Señor. Y eso el Señor nos lo va a bendecir si nosotros somos sinceros en la oración. Sí, amén. Yo oro por los que se congregan en otras iglesias, oro por los pastores de otras iglesias, pero esa es mi responsabilidad, porque yo quiero bendición, mi amado. Yo no me quiero privar la bendición que Dios tiene para mí por andar de egoísmo, por andar de envidioso. Entonces, con amor a la verdad, mi amado hermano, si usted quiere congregarse, bienvenido. Si no quiere congregarse, ni se acerque.
Si nos quiere criticar, critíquelo y que sea constructiva, porque se lo agradeceríamos que nos haga ver qué estamos haciendo mal y qué, pero también dígame a dónde la Biblia enseña eso. Porque aquí nos estamos esforzando a hacer las cosas como Dios manda en la Biblia, no como lo establece una organización a base de dogmas. Estamos siendo bíblicos, estamos tratando de ser diferentes. Y ser diferentes, marcar la diferencia en una sociedad sumida en el consumismo, sumida en el materialismo, sumida en la decadencia moral, es difícil, mi hermano. Amén. Nadie está exento, aquí nadie es perfecto, pero estamos buscando día con día. Esto, mi amado hermano, tengo la solvencia para decírselo. Esto requiere de dar una milla extra. Esto requiere de más intimidad. Esto requiere meternos más con el Señor. Aún a pesar de nuestro estado de ánimo, aún a pesar del cansancio y el trabajo, debemos de estar en oración constante. Debemos de estar en lectura bíblica constante. No sé qué más poderle decir. Espero verle mañana. Si el Señor también pone en su corazón ir a evangelizar con nosotros, le esperamos. 11 de la mañana estaremos en nuestra iglesia ya con la disposición. Como podrá ver, ya tenemos nuestros trataditos para poder compartir la palabra del Señor. Hay suficientes para poder compartir ese mensaje de salvación a aquellos que no le conocen. Estamos agradecidos con el Señor por habernos llevado a la ciudad de Canógapa. Oramos por esa ciudad, oramos por esa actividad de mañana, para que el Señor abra las puertas, para que el Señor toque esos corazones, no por nosotros, sino por su poder. Amén. Así que espero sus oraciones, espero que se siga edificando con nosotros, espero que siga siendo agradecido con Dios, no con nosotros, con Dios. Si hay algo que le ha molestado, no ignore mi llamada, llámeme, contésteme, yo con gusto le voy a ofrecer mis disculpas si he cometido un error, porque es de sabios reconocer y es de hombres errar. Que la bendición del Señor esté de continuo en su vida y en su corazón. Espero verle mañana. Que Dios le bendiga. Es mi oración. Feliz noche.